Francia, 1918. Durante 4 años, muchos arriesgaron su vida para filmar estas imágenes y en ocasiones recrearon escenas para que pervivieran en nuestra memoria. Imágenes que hemos realzado con color y sonido. Son las 11 de la mañana del 11 del 11 de 1918. De repente se hace el silencio. Se ha firmado el armisticio. Cornetas y campanas anuncian el alto el fuego. Momentos antes es abatido el canadiense George Lawrence Price, el último soldado caído en la guerra. Apocalipsis, la Primera Guerra Mundial. Entre 1914 y 1918, casi 80 millones de personas sufrieron el azote de la guerra. 10 millones de soldados cayeron atravesados por las balas, despedazados por las bombas, abrasados, devorados por ratas y parásitos, consumidos por el hambre y las epidemias. 20 millones más resultaron heridos. ¿Qué locura se apoderó de austríacos, serbios, rusos, alemanes, de los franceses y sus colonias, de los británicos y su imperio, de los italianos, japoneses, turcos o americanos? Los supervivientes pueden considerarse afortunados. Pero han perdido la juventud. O el rostro. O la cordura. Pero ¿cómo se desató esta violencia? Primera parte. La furia. 1914. ¿Cómo son los seres humanos de este periodo, tan despreocupados y sin embargo al borde de la guerra? Muchos de ellos son campesinos apegados a la tierra, a sus tradiciones y a su religión. Se sienten seguros. Ha pasado casi un siglo desde el último gran conflicto en Europa. La clase acomodada disfruta del espléndido verano de 1914. René Ferrari, de 34 años, descendiente de inmigrantes italianos que hicieron fortuna, es aficionado a las películas caseras. Está convencido de que sus filmaciones conservarán la imagen de su felicidad, sin darse cuenta de lo frágil que es. Está casado con Jacqueline y tienen 3 hijos: Pierre, Claude y Alain. Y una fiel doncella, Alphonsine. Viven muy cerca del ferrocarril. Ahora los trenes son modernos y llegan a todas partes, pero pronto se dedicarán a transportar ejércitos. El tren los lleva a los Alpes franceses, donde pasean por el hielo con un simple bastón y zapatos de calle. Reina la inocencia. Viena, 1914. El gran escritor Stefan Zweig describe la capital del Imperio Austrohúngaro. Nuevos teatros, bibliotecas y museos surgen por doquier. El progreso es visible en cada rincón. ¿Qué puede interrumpir este rápido ascenso, frenar este ímpetu que genera un nuevo y constante entusiasmo?
un espíritu de maravillosa despreocupación reina en el mundo. Europa nunca ha sido más fuerte, más rica, más hermosa, ni ha estado tan segura de que el futuro será aún mejor. Sigue siendo la Belle Époque de principios de siglo. Pero no para todos. Los obreros trabajan el doble de horas que hoy en día, pero cobrando la mitad. Las mujeres apenas ganan el 50% de ese salario. Y aunque los menores de 12 años no pueden trabajar en las minas. En Francia, Jean Jaurès es el gran líder de la clase trabajadora. Y está preocupado. Sabe que muchos magnates de la industria europea hablan abiertamente de una guerra que acabe con las reivindicaciones del movimiento obrero. Jaurès escribe: vuestra sociedad violenta y caótica finge buscar la paz, pero lleva en su interior la guerra, como las nubes negras la tormenta. La carrera armamentista impulsa la economía. Las potencias europeas se preparan y su interminable servicio militar adiestra a oficiales y soldados. La guerra y la muerte afilan sus armas. Durante siglos, los imperios se han repartido el mundo a golpes de sable. Los dominios de Gran Bretaña se extienden hasta Australia y Canadá. Los de Francia desde África hasta Indochina. Alemania también tiene colonias, pero quiere una porción mayor del pastel. Hasta 1871, Prusia fue un estado dividido, pero tras aplastar a Francia y anexionarse Alsacia y Lorena, se convirtió en el Imperio Alemán. Su emperador, el Kaiser Guillermo II, rodeado de su cúpula militar en pleno, ordena la construcción de una armada que supere a la flota británica. Quiere conducir a Alemania a su lugar bajo el sol. ...15 de junio de 1914... Guillermo II celebra su 26º año de reinado. Le encanta desfilar, pero una minusvalía le obliga a utilizar una escalerilla para subir al caballo. Un incidente en el parto provocó una hipotrofia en su brazo izquierdo, que suele llevar apoyado en su espada. Después de años de tratamientos fallidos, su carácter se ha vuelto inestable y propenso a violentos estallidos de ira. Está casado con su prima Augusta Victoria. Ambos son nietos de la soberana británica, la reina Victoria, que describía a Guillermo como un joven impulsivo, vanidoso y obstinado. Guillermo tiene una relación conflictiva con su familia inglesa, tan poderosa como dominante. Un día, al herirse accidentalmente en una cacería, exclama furibundo: «¡Esta maldita sangre inglesa!». Para Guillermo II, el Reino Unido es una amenaza constante, desde que forma la Triple Entente con Francia y Rusia. La Alemania del Kaiser se siente rodeada y vulnerable.
Su único verdadero aliado es el Imperio Austrohúngaro, una amalgama de pequeñas naciones que ha gobernado Francisco José I, de 83 años, durante más de 6 décadas. Su larga vida se ha visto marcada por el suicidio de su único hijo varón y el asesinato de su esposa, la emperatriz Isabel. Sisi, como era conocida popularmente, fue el amor de su juventud. Es un emperador viejo y algunos de sus dominios reclaman mayor autonomía. Está gobernando un polvorín, pero él, sus ministros y sus arrogantes generales se oponen a cualquier reforma. Su imperio es conocido como el gozoso Apocalipsis. Bailes y fiestas se suceden sin descanso, como en el matrimonio de Zita, la adorable princesa, y Carlos, el sobrino nieto del emperador. Pero es su sobrino Francisco Fernando el elegido para sucederle en el trono austrohúngaro. Francisco Fernando está casado con la condesa Sofía Chotek. Sofía es una aristócrata, pero no posee sangre real, algo que no es del agrado del emperador, que tampoco aprueba las ideas reformistas de su heredero. 28 de junio de 1914. La infernal maquinaria de guerra está a punto de ponerse en marcha. Francisco José está cazando en Bad Ischl, su residencia de verano. Allí recibe la noticia de que el heredero, su sobrino Francisco Fernando, y su esposa han sido asesinados en Sarajevo. Sin mostrar la menor emoción, comenta fríamente: un poder superior ha restablecido el orden que yo, por desgracia, no he podido mantener. Sarajevo. El eco de su nombre resuena como un grito. Es allí donde el destino del mundo cambia para siempre. En Bosnia, anexionada recientemente por el Imperio Austrohúngaro, Serbia se opone a esta anexión y quiere expandirse uniendo a los pueblos eslavos de los Balcanes. El 28 de junio de 1914, en Sarajevo, Francisco Fernando y su esposa consiguen escapar ilesos de su primer intento de asesinato con una bomba. En su visita al ayuntamiento protestan con vehemencia. Estas son las últimas imágenes del matrimonio. Poco después, al abandonar el edificio, una pistola pone fin a su vida. El asesino, Gavrilo Princip, es un nacionalista bosnio de 19 años. Los propios serbios le han proporcionado el arma. Este magnicidio tendrá consecuencias inimaginables, aunque al principio es tratado por la prensa como una noticia menor. Paseando por el bullicioso Támesis, la futura reina de las novelas policíacas, Agatha Christie, escribe a sus 23 años. El asesinato de un archiduque en la lejana Serbia parece un incidente muy lejano. En aquellos países siempre están asesinando a gente. Los británicos prestan escasa atención al agujero negro de Europa, el llamado polvorín de los Balcanes. En 1912 y 1913, las dos guerras de los Balcanes habían causado 200.000 muertes. En la Gran Bretaña del 14, esas tragedias distantes ya han caído en el olvido.
El monarca inglés Jorge V, de 49 años, también es rey de Irlanda y emperador de la India. Su imperio es inmenso, pero su poder es limitado. Su mayor preocupación es el ansia independentista de Irlanda. El 28 de junio escribe: "El magnicidio de Sarajevo es un golpe más para el viejo emperador de Austria". Su despreocupación es compartida por el presidente de Francia, que se encuentra en Londres en visita oficial para reafirmar la Entente Cordiale, la nueva amistad que después de siglos de enconada rivalidad une ahora a Gran Bretaña y Francia. Poincaré, de 53 años, puede ser moderado, pero nació en la Lorena, una de las regiones anexionadas por Alemania y que Francia sueña con reconquistar. 3 de julio de 1914. Los funerales de Francisco Fernando y su esposa marcan el comienzo de la cuenta atrás. Hace tiempo que los generales austríacos buscan una excusa para someter a los serbios. No pueden probar su responsabilidad en el magnicidio de Sarajevo, pero consiguen convencer al emperador. El jefe del Estado Mayor declara: "Tenemos que deshacernos de los serbios, porque si no, seguirán mordiendo como serpientes la bota del imperio". Pero han olvidado a Rusia, protectora de los eslavos. Desde San Petersburgo, la capital del Imperio ruso, el zar, de 46 años, reina desde hace 2 décadas sobre 170 millones de súbditos. Rodeado de la pompa de la Iglesia Ortodoxa rusa, Nicolás II celebra el tricentenario de la dinastía Romanov. A su lado, la zarina Alejandra y su hijo, el zarevich Alexis. Tras ellos desfilan sus 4 hijas, las grandes duquesas Olga, Tatiana, María y Anastasia. En 1905, su país perdió una guerra contra Japón y vivió su primera revolución. Desde entonces, la economía ha mejorado, a pesar de la carga del cuantioso gasto militar. A principios de julio, a pesar de las nubes tormentosas que se ciernen sobre Europa, el zar hace un crucero por el Báltico en su lujoso yate. A pesar de la alegre despreocupación que desprenden estas imágenes, el zar expresa de una profunda inseguridad. La paz está en peligro. Y su dinastía también. Su heredero y único hijo varón, Alexis, de casi 10 años, es hemofílico. Cualquier herida podría ser fatal. Desesperada por conjurar la mala fortuna que la ha sumido en la depresión, su madre, la zarina, se pone en manos de Rasputín, un monje místico que dice sanar con la oración. Su influencia es cada vez mayor, y aunque parece ayudar al zarevich, también interviene en los asuntos del zar. Alexis, a quien sus padres adoran, vuelve a enrabietarse, y estos le dan permiso para ir a montar en barca, pero no le está permitido bañarse. El fiel Derevenko, fuerte y siempre alerta, le ha protegido desde que dio los primeros pasos. Se mantiene siempre en guardia, pero como otros niños enfermos, el zarevich es rebelde. ¿Podrá jugar algún día como los demás niños? ¿Tendrá la oportunidad de crecer? Alexis ha heredado esta enfermedad genética de su bisabuela materna inglesa, la reina Victoria.
Sus descendientes ocupan muchos de los tronos de Europa. La Europa de los reyes y los emperadores es una gran familia. El británico Jorge V y el zar Nicolás II son primos y podrían pasar por gemelos. El Kaiser alemán es primo de ambos y padrino del zarevich. Entre la familia debería reinar la paz, pero en sus países, poderosas facciones nacionalistas ven la guerra como una oportunidad. El asesinato de Francisco Fernando, el heredero al trono de Austria, es para Guillermo II la mayor de todas las amenazas. Un ataque dirigido contra el derecho divino de los reyes. Guillermo II había ido a cazar a menudo con Francisco Fernando. El archiduque era parte de su mundo, y para el impulsivo Kaiser, su asesinato es un sacrilegio. Guillermo II, sus generales y el canciller alemán, Theobald von Wittmann-Hollweg, piensan que una Alemania fuerte debe aprovechar el magnicidio de Sarajevo para imponer su voluntad. Y coinciden en que hay que apoyar a sus aliados austríacos en su plan de invadir Serbia. El 6 de julio, pese a la amenaza de una posible guerra, el Kaiser emprende un crucero de verano en su enorme yate, un leviatán de 8.000 toneladas y casi 120 metros. Guillermo II confía en que el conflicto no se extenderá y declara: todo habrá acabado en una semana. El zar no entrará en la guerra porque Rusia no está preparada y Francia, su aliada, no posee artillería pesada. El 20 de julio de 1914, el presidente de la República Francesa, Raymond Poincaré, visita Rusia. Es un convencido republicano, pero no duda en apoyar a un monarca absolutista y profundamente religioso como Nicolás II. La visita había sido planeada hacía tiempo, pero la crisis aumenta su trascendencia. Poincaré quiere evaluar la solidez de la alianza y la preparación del ejército ruso. Y hace una declaración cautelosa. La crisis actual debe estar limitada a Serbia. Pero mientras prepara su regreso a París, su gobierno cancela todos los permisos del personal militar y ordena a los generales que se reincorporen a sus puestos. La burguesía disfruta de sus vacaciones, sin sospechar que Europa sigue su descenso inexorable hacia la guerra. Los austríacos se preparan. El 23 de julio de 1914, Viena envía un ultimátum a Belgrado, exigiendo que se permita a su policía imperial investigar en territorio serbio. Belgrado responde que Serbia no es una provincia del Imperio Austrohúngaro. El ultimátum de Austria es el preámbulo de una guerra que afectará al mundo entero. El presidente estadounidense, el demócrata Thomas Woodrow Wilson, de 58 años, es un intelectual pacifista que quiere mantener la neutralidad americana. Wilson declara:
deseo mantener a los Estados Unidos al margen de una guerra europea. En Canadá, el miedo a la guerra salta a los titulares. El primer ministro británico, Herbert Asquith, prevé un conflicto de dimensiones imprevisibles y afirma: estamos al borde del apocalipsis. Tras la no aceptación del ultimátum, Austria-Hungría declara la guerra a Serbia. El 28 de julio de 1914, los cañones austríacos Škoda comienzan a disparar sobre Belgrado. Rusia, aliada de Serbia, envía tropas a la frontera austrohúngara. El 30 de julio, 2 días después, Guillermo II interrumpe su crucero y baja a tierra con su inseparable perro Salchicha. Como aliado de Austria, lanza un ultimátum a su primo Nicolás II, exigiéndole que retire sus tropas de la frontera austriaca. Pero el zar, tras movilizar a su ejército, escribe a su primo y aliado Jorge V de Inglaterra: no sé lo que puede pasar. Austria se ha lanzado a una guerra insensata que podría desencadenar una conflagración generalizada. Al no recibir respuesta a su ultimátum, el Kaiser duda. Habla de salvar la paz, pero los mandos militares y los empresarios que lo rodean culpan a Rusia de la expansión del conflicto y le presionan para que declare la guerra. El 1 de agosto de 1914, Alemania se moviliza y declara la guerra a Rusia. Los jóvenes reclutas alemanes examinan sus equipos de infantería, que incluyen los indispensables pares de calcetines extra. Apenas pasada la adolescencia, reciben junto a las bayonetas el símbolo del ejército alemán, el casco rematado por un pincho, diseñado para desviar los golpes de sable. Casi todos se muestran ansiosos por defender a su patria amenazada. El futuro escritor Ernst Junger señala: veníamos de aulas y fábricas, y unas pocas semanas de instrucción habían hecho de nosotros un grupo numeroso y entusiasta. En San Petersburgo, los rusos, ya en guerra, cantan el himno imperial, cuyo primer verso proclama: Dios salve al zar. El embajador francés presencia el acto y escribe: la emoción embarga al zar. Su pueblo le ha encomendado una misión divina. Es el señor absoluto de sus cuerpos y almas. La zarina, de ascendencia alemana, parece preocupada. Sin duda su hermano estará combatiendo en las filas enemigas. Rasputín telegrafía a Nicolás II: con la guerra llegará el fin de Rusia y también el vuestro. Perderéis hasta el último hombre. En un último gesto de despreocupación, los parisinos celebran el fin del Tour de Francia, cuyo comienzo coincidió con el magnicidio de Sarajevo.
Los corredores han cubierto 5.400 kilómetros en un mes y terminan justo antes de que la guerra suspenda la ronda francesa durante 4 largos años. El ganador es el gran ciclista belga Philippe Thys del equipo Peugeot. El 1 de agosto, en Le Halles, el legendario mercado parisino, corazón y alma de la ciudad, cunde el desánimo. No muy lejos, Jean Jaurès acaba de ser asesinado por un ultranacionalista partidario de la guerra. Pacifista convencido, Jaurès había intentado convencer a los obreros alemanes para que se negasen a luchar y había predicho: en un tiempo en que nos amenazan la destrucción y la carnicería, la unión del proletariado es la única esperanza de salvar la paz. Imploremos a los trabajadores de Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Rusia que se unan para acabar con esta horrible pesadilla. El 2 de agosto de 1914 se publica la Orden de Movilización General en toda Francia. De vacaciones en Bretaña, Louis Mouffret, un estudiante de medicina, describe el momento. Es una agradable tarde de verano. La campana de la catedral empieza a sonar con insistencia y la gente se detiene. Todos lo hemos entendido. Las mujeres lloran. Los hombres, como congelados, miran la catedral, mudos y con la mirada perdida. Es la guerra. A lo lejos podemos oír las campanas de Viviers, Mondol, Carfantin y Baguères-Morvan. Es descorazonador. El 3 de agosto de 1914, París se entera de que Alemania ha declarado la guerra a Francia, al ser esta aliada de Rusia. Ese mismo día es enterrado Jaurès, y con él las últimas esperanzas de paz. En Francia, Alemania y Rusia, los trabajadores acuden en defensa de sus respectivas patrias. Poincaré bautiza este triunfo de las fuerzas nacionalistas como la Unión Sagrada. $3 millones de franceses son movilizados, a los que se suman 5 millones de rusos, 4 de alemanes y 2 de austriacos. Contemplando a estos hombres llamados a las armas, Stefan Zweig escribe: ¿qué sabían ellos de la guerra después de casi medio siglo de paz? La guerra era una leyenda heroica y romántica, vista desde la perspectiva de los libros escolares y los cuadros de los museos. Deslumbrantes cargas de caballería con resplandecientes uniformes, una resonante marcha victoriosa sin apenas víctimas, una aventura salvaje y viril, maravillosa y excitante. Por eso iban cantando en los trenes que los llevaban al matadero. Los que no están contentos prefieren no mostrarlo. En Toulouse, el joven agricultor Henri de Perrier escribe: la tristeza está prohibida. Todos nos pavoneamos ante nuestros compatriotas. Desde las colonias del Imperio francés, los entonces llamados nativos embarcan en Argel y Dakar, junto a la legión extranjera. Y en buques casi tan atestados como los barcos esclavistas del pasado, resignados y bailando para la cámara, zarpan hacia un mundo desconocido.
En su villa de las afueras de París, la familia Ferrari se enfrenta a la realidad de la guerra. Todos los hombres de entre 20 y 48 años han sido movilizados. Pero en su Rosaleda, Jacqueline confía en que René no tardará en volver, en que la guerra habrá terminado antes de que las rosas se marchiten. Estos campesinos uniformados también esperan haber vuelto antes de que termine la época de la cosecha. 3 de agosto de 1914. Los alemanes atacan, convencidos de que la guerra será breve y la victoria rápida. Su plan, ideado años atrás por el general Alfred von Schlieffen, consiste en cruzar Luxemburgo y Bélgica antes de que los rusos, desde el este, les obliguen a combatir en 2 frentes. La neutralidad belga se había establecido para crear una zona de protección entre Gran Bretaña, Francia y Alemania. Su violación provoca una reacción inmediata de Londres. El Reino Unido declara la guerra a Alemania. El 4 de agosto de 1914, desde los balcones del Palacio de Buckingham, Jorge V declara: «Es una terrible catástrofe, pero no es culpa nuestra. Dios quiera que pronto haya concluido». Según los cálculos del alto mando alemán, los británicos no llegarán a tiempo. La campaña habrá terminado en pocos días. Pero los belgas se mantienen firmes. Su valeroso rey, Alberto I, dice a su pueblo: «Una nación que se defiende no puede perecer». Poseen trenes blindados y ciudades protegidas por sólidas defensas. Una desagradable sorpresa para los alemanes, que ven cómo se retrasa su plan de avance. Para aplastar las defensas belgas, traen sus enormes cañones Krupp, que disparan proyectiles de 1 tonelada. Haciendo chocar sus locomotoras, los belgas destruyen sus líneas de ferrocarril. Lo que entorpece en gran medida el avance alemán. Mientras los alemanes se afanan en Bélgica y los rusos preparan su ofensiva, los austrohúngaros, que esperaban doblegar a los serbios en una semana, son incapaces de avanzar. Sus enemigos demuestran ser temibles luchadores. En tan solo 2 semanas, más de 25.000 austríacos caen en combate. Los serbios celebran su momentánea victoria. Gracias a estos contratiempos, el Imperio Británico tiene tiempo para movilizarse. La mayor armada del mundo entra en acción, comandada por un joven ministro llamado Winston Churchill. En el Reino Unido no hay servicio militar obligatorio, así que es preciso reclutar voluntarios. En este cartel, el mariscal de campo Kitchener, el héroe de Jartum, proclama: «Tu patria te necesita». Un grito que llega hasta el último rincón del país. Su modesto ejército de 100.000 hombres se convierte en una fuerza expedicionaria de 1 millón de soldados procedentes de las inmensas reservas del imperio. En Quebec, los reclutas besan las escrituras y dicen sus oraciones, pensando en la larga travesía que les espera.
La partida de estos soldados inspirará a Michael Morpurgo a escribir su desgarradora novela Caballo de batalla, que narra la odisea de Joey, un caballo de granja. Joey relata su historia en primera persona y nos cuenta que fue elegido por ser fuerte, sano y apto para caballería o artillería. $10 millones de caballos procedentes de tierras tan lejanas como Australia y Nueva Zelanda servirán en las fuerzas británicas y sufrirán y morirán junto a las tropas. Ni por un momento sospechan lo que les espera. Muchos de ellos ni siquiera están desbravados. Joey comenta confiado: los soldados parecen rebosantes de optimismo, como si estuvieran emprendiendo una excursión campestre. Joey y los soldados a los que sirve no tardan en descubrir la realidad de la guerra, las primeras bajas. Los primeros prisioneros alemanes. Y los belgas, valerosos hasta el final. Los franceses han decidido poner en marcha el conocido como Plan 17, que consiste en recuperar Alsacia y Lorena y marchar sobre Berlín. Su primer objetivo será la ciudad alsaciana de Mulhouse. El 7 de agosto de 1914, los franceses toman Mulhouse. Este desfile triunfal, destinado a los noticiarios gráficos, muestra a niños, ramos de flores y efusiones patrióticas de gente ataviada con los trajes tradicionales alsacianos. En agosto de 1914, la infantería francesa sigue formada por grandes batallones, como en los tiempos de Napoleón. Sus soldados carecen de casco y visten uniformes inadecuados para la guerra moderna, con llamativos pantalones rojos. En pleno verano, los hombres se abrasan bajo los gruesos abrigos de lana. Deben cargar con su mochila y su fusil Lebel, que pesa cerca de 4,5 kilos. Pero el Lebel, como el Mauser alemán y el Lee Enfield británico, tiene una potencia de fuego nunca vista hasta entonces. Su alcance efectivo, de más de 350 metros, convierte las cargas de bayoneta en algo arcaico. Sin embargo, estas técnicas obsoletas se siguen enseñando y empleando, y acaban costando cientos de miles de vidas. Tres días después de la filmación de estas escenas, los alemanes contraatacan, expulsan a los franceses de Mulhouse y vuelven sus ametralladoras contra la población local, a la que acusan de cometer actos hostiles contra las tropas del Kaiser. En Bélgica también aplican su política de represalias. Los alemanes temen a los francotiradores civiles. Sus atrocidades se intensifican. Cualquier sospechoso de ser un francotirador es ejecutado.
Como en todas las guerras, el alcohol mitiga el horror y contribuye a la divulgación de historias, como la del soldado alemán apuñalado por un sacerdote belga. El miedo provoca la huida de cientos de miles de civiles. Los alemanes, conocidos como unos por belgas, británicos y franceses, son acusados de violaciones y de amputar los pechos a las mujeres y las manos a los niños. El 20 de agosto, el general Helmut von Moltke captura Bruselas y declara: nuestro avance es brutal, pero estamos combatiendo por nuestras vidas, y todo aquel que se interponga en nuestro camino deberá atenerse a las consecuencias. Los alemanes destruyen monumentos históricos y reducen a escombros la ciudad de Lovaina, apodada el Oxford belga, incendiando su universidad medieval y su irreemplazable biblioteca. Después de solo 3 semanas de guerra, un odio indescriptible recorre el campo de batalla. En Bélgica, un soldado francés escribe: entro en una casa, subo las escaleras y descubro a un cerdo alemán defecando en un cajón lleno de delicados encajes. Lo mato de un tiro y muere sobre su propia inmundicia. Lo han saqueado todo. Los más bajos instintos se han adueñado de los alemanes, aquellos amantes de la música. En el este, refutando los pronósticos germanos, los rusos entran en Prusia Oriental. Ahora serán los alemanes los que huyan de la llamada apisonadora rusa. 22 de agosto de 1914. Los refugiados alemanes, aterrorizados, también hablan de destrucción y pillaje. En las calles reina la incertidumbre. El Kaiser Guillermo II se debate entre el desánimo y el entusiasmo marcial. Su paranoia se acentúa e insiste. Inglaterra, Francia y Rusia se han puesto de acuerdo para emprender una guerra de exterminio contra nosotros. Pero la moral alemana está alta. Acaban de obtener 2 grandes victorias en Mons y Charleroi y han hecho miles de prisioneros. El 22 de agosto, 27.000 soldados franceses pierden la vida, convirtiéndose en el día más negro de toda la historia militar de Francia. Guillermo II se dirige a sus súbditos. Nos defenderemos hasta el último aliento de cada hombre y caballo y saldremos victoriosos de esta batalla, aunque el mundo entero se oponga a nosotros. Una Alemania unida jamás ha sido derrotada. El ejército alemán avanza hacia París. A pesar de los retrasos, el plan Schlieffen se va cumpliendo. El gobierno francés ha huido de París. Los alemanes están a menos de 50 kilómetros. La victoria está cerca. Próximo episodio: el miedo.